Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad es difícil de clasificar. Es un manuscrito de José Manuel Martínez Pomares y se titula Dinámica del Ser, las 7 leyes científicas para activar tu potencial eterno. Pues sí que es un título ambicioso, desde luego. Y tanto, porque al leerlo te das cuenta de que es una mezcla muy particular. Empieza casi como un manual de autoayuda, muy estructurado, pero enseguida te sumerge en una filosofía profundísima. Tiene hasta un glosario de términos que parece sacado, vamos, directamente de Aristóteles. Totalmente. Y acaba en un terreno que podríamos llamar, bueno, esotérico. Es que no es una lectura ligera para nada. El autor no se anda con rodeos. Desde el principio enmarca todo su pensamiento en una de las preguntas más antiguas de la filosofía, ¿no? La que se hacía Aristóteles. ¿Qué es la entidad? Ajá. No busca darte 5 trucos para ser más productivo, sino que pretende construir un sistema completo para entender la existencia misma. Exacto. Y todo parte de una pregunta que creo nos hemos hecho todos alguna vez. El propio texto la plantea. ¿Por qué, si tenemos medios y oportunidades parecidas, algunas personas consiguen resultados extraordinarios y otras no? Claro. Así que el reto que tenemos por delante hoy es desentrañar este sistema que propone para entender el éxito, el conocimiento y, en fin, la evolución del propio ser. Un reto fascinante, sí, porque el autor argumenta que la respuesta no está en factores externos, sino en una dinámica interna, en unas leyes que, según él, rigen nuestro potencial. Pues empecemos por el principio, que es donde el texto es más accesible. Arranca con una idea que es universal. Todo el mundo quiere triunfar. Lo que pasa es que la palabra éxito es una trampa, ¿no? Es algo totalmente subjetivo. Para uno es dinero, para otro es paz interior. Justo. Pero el autor encuentra un denominador común, el anhelo de prosperar. Y aquí es donde establece los 2 pilares de su sistema. Sostiene que para prosperar, para que una entidad, sea una persona, una empresa, lo que sea, Da igual. necesita dominar 2 cosas. La primera es lo que él llama la formación del entendimiento. Que suena un poco a jerga de consultoría, ¿eh? Vamos a desmontar esto. ¿Qué quiere decir realmente con formar el entendimiento? ¿Acumular datos? Pues, no exactamente. No se trata de ser una enciclopedia andante, por así decirlo. ¿De acumular datos sin más? Eso es. Se refiere más bien a construir un modelo mental que sea coherente, que sea profundo sobre la realidad. Es el saber, pero no un saber superficial, sino comprender las causas, los mecanismos, el porqué de las cosas. Vale. Y el segundo pilar es, lógicamente, el proceso de ejecución. La práctica, claro. Exacto. El cómo se hacen las cosas. De nada sirve tener un entendimiento brillante si luego la ejecución es un desastre. La clásica dualidad entre la teoría y la práctica. Saber y saber hacer. Pero aquí introduce un matiz que me pareció muy agudo. Advierte que ir a por lo que quieres de forma directa, obsesiva, puede ser contraproducente. Totalmente. Esa es una idea clave. Pone el foco en la estrategia. A veces para conseguir A, no tienes que correr en línea recta hacia A. Quizás tienes que dar un rodeo y conseguir primero B y C. Claro. Si te enfocas solo en un objetivo con una visión de túnel, puedes acabar perjudicando otras áreas de tu vida, que, a la larga, son fundamentales para sostener ese mismo éxito. Es como el que quiere ponerse en forma y se mete en el gimnasio 4 horas al día. Quizá consigue el objetivo físico, pero por el camino ha destrozado su vida social, su trabajo, su salud mental. Precisamente, el autor lo ve como un equilibrio dinámico. Prosperar no es conquistar una cima, es mantener en armonía un ecosistema completo. Vale, y una vez sentadas estas bases, el autor no se queda en la teoría, sino que propone una especie de manual de instrucciones, estas 7 leyes. Y aquí tengo que hacer una pausa. Las llama leyes científicas. Es una afirmación bastante fuerte. ¿Lo justifica de alguna manera? Porque a primera vista suenan más a principios filosóficos. Es una excelente pregunta, y creo que es una de las partes más controvertidas del texto. No las justifica en el sentido de la ciencia empírica, con experimentos y laboratorio. Claro. El uso de científico aquí se acerca más a su raíz etimológica, del latín ciencia, que significa conocimiento. Las presenta como leyes en el sentido de que son principios universales y observables en la dinámica del ser, de la conciencia. Son para él la física de la evolución personal. Entendido. Es una ciencia del ser, no una ciencia de la materia.
Aclarado el punto, vamos a verlas. La primera es la ley de la comprensión. El cimiento de todo el edificio. Sostiene que solo a través de la comprensión profunda de uno mismo y del entorno se puede dar cohesión y forma a la propia existencia. Sin comprensión, somos como una amálgama de impulsos sin dirección. Es el acto de entender lo que nos constituye. Y de ahí pasamos a la ley 2, el proceso de expansión consciente. La idea, si la he entendido bien, es que no se puede crecer desde la nada. El crecimiento se basa siempre en lo que ya sabes, en el conocimiento previo. Exacto. Es un proceso de adaptación y de, como dice él, elevar el rango de existencia. Exacto. Es como en la naturaleza. La evolución no inventa un ser de la nada, sino que modifica y adapta lo que ya existe. Pues la expansión de nuestra conciencia funciona igual. Integramos nueva información y eso nos permite operar en un nivel más complejo. Esto conecta directamente con la ley 3, el sentido que faculta la evolución. Aquí el punto clave es que el conocimiento no es pasivo, no es algo que se almacena en un disco duro. Tiene una dirección, un propósito. Y lo que le da esa dirección, ese sentido, es la voluntad. El conocimiento para el autor es una energía orientada a un fin. No basta con saber, hay que querer usar ese saber para algo. Y ese algo nos lleva a la siguiente ley. La ley IV, la capacidad de fijar un fin. El autor es muy tajante aquí. Dice que el verdadero motor que nos impulsa a continuar, a preservarnos, es tener un objetivo claro. Sin una meta, todo lo demás se dispersa. Y esa meta, ese fin, no puede ser cualquier cosa. Tiene que conectar con la ley B, lo deseado como motor de acción. El combustible. Eso es. El deseo, tal como lo plantea, no es un capricho superficial. Nace de una convicción profunda de que ese objetivo es útil, necesario y beneficioso para nuestra entidad. Es el combustible emocional. Puedes fijar un fin de forma racional, pero si no lo deseas de verdad, nunca tendrás la energía para perseguirlo. Me gusta esa distinción entre el objetivo lógico y el motor emocional. Y luego, por supuesto, viene la parte difícil, la ley 6, trayectoria y perseverancia. Aquí es donde muchos fallan. Es que aquí introduce un concepto que me parece brillante, la paciencia activa. Justo a eso iba. Me llamó muchísimo la atención. Suena a contradicción, a oxímoron. ¿Cómo se puede ser paciente y activo a la vez? La paciencia, por definición, es esperar, ¿no? No en este sistema. La paciencia pasiva es sentarse a esperar que las cosas ocurran. La paciencia activa es perseverar en la acción día a día, sin desfallecer, manteniendo el foco en el objetivo a largo plazo, pero sin la ansiedad o la desesperación por los resultados inmediatos. Es confiar en el proceso. Exacto. Es la tenacidad del que sabe que está en el camino correcto, aunque el destino aún esté lejos. La inquietud por saber se transforma en una calma enfocada. Visto así, tiene todo el sentido. Es la maratón, no el sprint. Y todo esto culmina en la ley 7, perfección y plenitud final, el gran objetivo. Sí, es el estado que se alcanza cuando todos los medios se unifican y se logra el fin deseado. Lo describe como un estado de paz, de totalidad, de quietud. Pero, El pero. Siempre hay un pero. y este pero es fundamental, inmediatamente advierte que todo fin contiene en sí mismo la semilla de un nuevo principio. El ciclo nunca se detiene por completo. Alcanzar una meta simplemente te coloca en un nuevo punto de partida, en un nivel superior, desde donde puedes fijar un nuevo fin. Vale, hasta aquí el libro podría ser, como decíamos, un manual de desarrollo personal increíblemente sofisticado, con una base filosófica muy sólida. Pero justo cuando crees que has entendido el sistema, Pisa el acelerador. a fondo, nos lleva a un terreno completamente distinto, casi de ciencia ficción filosófica. Así que bueno, preparémonos porque vienen curvas. Es un cambio de marcha radical. Nos introduce de lleno en el concepto de aporía. Expliquemos esto, porque no es una palabra que usemos todos los días. Una aporía es básicamente un nudo gordiano filosófico, ¿no? Un callejón sin salida para el pensamiento. Una paradoja que parece irresoluble. Exacto. Y la aporía central que plantea el texto es fascinante. Gira en torno a la dualidad del saber. Nos lanza una pregunta tremenda. ¿La felicidad última consiste en saberlo todo? ¿En alcanzar esa plenitud de la séptima ley? Ujú. O, por el contrario, el conocimiento absoluto, la verdad total, nos llevaría a una especie de parálisis, a un sufrimiento insoportable. ¡Qué idea tan potente! Explora la posibilidad de que la ignorancia voluntaria sea paradójicamente una forma de felicidad.
Es el clásico ojos que no ven, corazón que no siente, pero elevado a una escala cósmica. Y lo ilustra con una hipótesis que es como mínimo audaz. Sugiere que el universo, el todo, para no permanecer en una calma total, que podría ser una especie de muerte de la conciencia, se disgregó a sí mismo, El Big Bang. para ocultar su propia verdad, para tener un misterio que resolver. Para. ¿Me estás diciendo que el Big Bang, según este texto, es el universo jugando al escondite consigo mismo para no aburrirse? Es una imagen alucinante. Es una metáfora muy poderosa. Plantea que la entidad primigenia, el todo, que lo sabía todo y existía en un estado de plenitud perfecta, Quieta. se dio cuenta de que esa totalidad era indistinguible de la nada. Y para evitarlo, para poder experimentarse a sí mismo, se disgregó. El Big Bang sería un acto deliberado de crear el misterio, la distancia y el tiempo, para tener un juego que jugar, un camino de vuelta a sí mismo. Vaya tela. O sea, que todo el universo, nuestra existencia, sería el resultado del pánico existencial de Dios al aburrimiento. Dicho de una forma coloquial, sí. Si conectamos esto con el panorama general, encaja perfectamente. El hecho de que no lo sepamos todo, de que seamos seres incompletos en busca de conocimiento, no sería un defecto del sistema, Sino el objetivo del sistema. sino la característica principal que hace que todo funcione. Es la condición necesaria para que haya movimiento, cambio, evolución. Vida. Tiene una lógica aplastante. El autor cita la filosofía clásica. De la nada ni proviene ni deviene. Por tanto, el ser siempre ha sido, nunca ha aparecido de la nada. Simplemente cambia de estado. Exacto. Y este estado actual de no saberlo todo es el que nos permite existir como individuos en un proceso de devenir. Exacto. El no saber no es un vacío, es el espacio que posibilita el movimiento hacia el saber. Sin ese espacio, estaríamos en esa quietud total, esa perfección paralizante. Uf, esto es mucho en lo que pensar. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿qué significa todo esto para nosotros, para la entidad individual? Porque si esto es así, el autor propone una visión de la evolución que va mucho más allá de lo que nos enseña la biología. Mucho más allá. Introduce el concepto de transición. Desde esta perspectiva, nuestro cuerpo físico es un vehículo temporal. Incluso llega a calificarlo de lastre. Un lastre. Es el anclaje necesario para experimentar esta realidad fragmentada. Pero no es nuestra esencia. La muerte, entonces, no se concibe como un final, Sino como un cambio de vehículo. o más bien como soltar el vehículo. Lo describe como un paso, a menudo voluntario, aunque no sea a un nivel consciente, hacia una existencia incorpórea, una forma de energía que, y cito, intelige, es decir, una conciencia pura que piensa y existe sin necesidad de un soporte físico. La palabra lastre suena un poco dura, ¿no? Como si nuestra vida física, nuestras emociones, nuestros dolores y alegrías fueran un mero trámite. Es una visión muy poco materialista, Radicalmente, ¿sí? y el ejemplo que utiliza para ilustrar esta transición voluntaria es, desde luego, impactante. Habla del caso estadísticamente observado de cónyuges ancianos que fallecen con muy poco tiempo de diferencia. Sí, el síndrome del corazón roto. Normalmente se explica por el estrés, la pena. La medicina le da una explicación fisiológica, claro, pero el autor lo reinterpreta. Sugiere que no es solo una consecuencia del duelo, sino que podría ser una decisión profunda del ser, a un nivel que no controlamos conscientemente, de realizar la transición evolutiva, Para no separarse de la entidad amada. para continuar el viaje juntos en ese otro plano de existencia. Un momento. Interpretar la muerte de un viudo como una decisión evolutiva es una afirmación muy fuerte. Podría verse como algo insensible para alguien que está de duelo. ¿Cómo lo plantea el autor para que no suene a que la persona se dejó morir? Lo trata con cuidado. No lo presenta como una elección consciente al estilo de «hoy decido hacer la transición». Habla de ello como una ley fundamental del ser, donde las conciencias fuertemente unidas tienden a permanecer unidas. La voluntad de seguir juntos es tan poderosa que trasciende la propia vida física. No es un acto de rendición, sino de continuación. Entendido. Es una perspectiva que, como mínimo, te obliga a cuestionar la idea de la muerte como un final absoluto. Y esto nos abre la puerta a la parte ya directamente esotérica del manuscrito, la idea de la transferencia de la identidad. Aquí es donde el texto se vuelve puramente especulativo y desafía por completo nuestra concepción del yo.
Una vez que aceptas que la conciencia es la base y no el cuerpo, la pregunta lógica es, ¿cómo puede esa conciencia transferirse? Claro. Y explora todo un abanico de posibilidades que vemos esbozadas en el índice. Transferencias espontáneas, parciales, totales, múltiples. Incluso retroactivas. ¿Quieres decir que la conciencia de alguien podría transferirse a una entidad en el pasado? Esto ya es el guión de una película de Christopher Nolan. ¿Da algún ejemplo concreto o es un planteamiento puramente teórico? Es mayormente teórico. Lo plantea como preguntas, como caminos a explorar. ¿Podría una parte de la identidad de una persona imprimirse en otra tras una experiencia cercana a la muerte? ¿Podrían dos entidades fusionar sus conciencias? Son ideas que llevan la hipótesis del software de la conciencia, independiente del hardware del cuerpo, hasta sus últimas consecuencias. La verdad es que ha sido un viaje intenso. Empezamos con una pregunta casi de coaching sobre el éxito, pasamos por un marco de 7 leyes para la acción, nos hemos sumergido de cabeza en paradojas sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento, y hemos culminado con esta idea de trascendencia y transferencia de la conciencia. En síntesis, el texto es un intento increíblemente ambicioso, casi titánico, de crear un sistema que lo unifique todo. Conecta la filosofía clásica de Aristóteles con la física teórica, esa idea del Big Bang es muy sugerente, y el pensamiento más esotérico. Pero si tuviéramos que destilar una idea central que lo cose todo, sería que la existencia es un ciclo perpetuo de aprendizaje y evolución, un movimiento constante entre el saber y el no saber, entre la forma material y la energía consciente. Parece tener un pánico genuino a esa quietud total, a esa perfección final. Le dedica mucho tiempo a analizar cómo evitarla. Y esto me deja una pregunta en el aire para reflexionar. Si todo este sistema de evolución consciente es un viaje hacia una meta, hacia la plenitud, ¿qué pasaría si el verdadero propósito del viaje, la verdadera genialidad del sistema, no fuera alcanzar el destino, sino garantizar que el viaje en sí nunca termine del todo?